Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Continuamos con el estudio sistemático gradual de las potencias humanas y estamos viendo las conquistas de Alejandro en el Imperio de Grecia. Y esta es la parte número 36. Después de Sofía, Alejandro fundó Alejandría Escate. Su significado quiere decir la más lejana, ratificando con esto el haber alcanzado el límite del gran imperio persa. Alcanzado su objetivo de gobernar y dominar todo el imperio persa, esa frontera era atacada continuamente por nómadas conocidos por los griegos como escitas, llevando una batalla aplastante a favor de Alejandro y puso fin a las rebeliones. Después de esto, muchos soldados de Alejandro empezaron a mostrar un descontento por cuanto llevaban varios años donde dejaron sus ciudades, sus familias en el territorio griego, por ayudarle a Alejandro en sus conquistas, del cual ya lo habían logrado, pero Alejandro seguía imparable en su deseo de conquistar y muchos estaban en descontento sobre la actitud de Alejandro. Peor aún, vieron que Alejandro empezó a adoptar los rituales y las vestimentas de los persas, comportándose como un persa. Estas costumbres para los griegos eran afeminadas y decadentes. Los hicieron sentir traicionados por parte de Alejandro y se notó su descontento, y en Maracanda, después de una furiosa discusión en ebriedad, Alejandro asesinó a Crito el Negro, quien le salvó la vida en la batalla del río Gránico contra los sátrapas, donde un soldado persa estaba a punto de quitarle la vida a Alejandro, pero fue Crito quien cercenó. Le quitó la mano al soldado de un solo golpe con su espada, y así pudo salvarle la vida a Alejandro. En una discusión en ebriedad de Alejandro y Crito, ya que Alejandro era narcisista, solo contaban sus ideas, no aceptaba la oposición ni las críticas. Por esa discusión Alejandro termina asesinando a Crito el Negro. De ahí en adelante, Alejandro empieza a tomar decisiones que poco a poco lo fueron llevando a su caída, porque se llenó de arrogancia, donde veía conspiraciones por todas partes. Cuando Alejandro intentó en que su ejército realizara el popular ritual de prosquenesis, el cual era la postración ante el rey, era un ritual que todos los reyes persas hacían con todos sus habitantes súbditos. Cuando lo veían tenían que inclinarse ante él, siendo el ritual persa llamado prosquenesis. Cuando Alejandro intentó que sus soldados hicieran esto, Alejandro cruzó la línea, porque para los griegos este acto era una blasfemia, por la razón en que solo un dios era digno de tal honor. Cuando Alejandro ve a sus soldados que se le están rebelando, por esto le estaban reclamando a Alejandro, tuvo que reconocer a regañadientes en que se había equivocado para seguir manteniendo la fidelidad de sus soldados en su ejército. Luego, en Batria, se descubrió otro complot según Alejandro para asesinarlo. Esta vez el traidor era un paje, uno de los hijos de la nobleza de Macedonia, que asistía al rey, el Menao, hijo de Sépules, y sus cómplices fueron torturados y asesinados. Así culminaba las rebeliones. Alejandro los torturaba y los ejecutaba. Calístenes, el historiador de Alejandro, el cual tenía un historiador, siendo bueno por esto, porque fue Calístenes quien fue datando y escribiendo todo lo que Alejandro iba haciendo en ese transcurso en la conquista de Persia, pero también salió implicado en una conspiración, y en este caso lo que hizo Alejandro fue encarcelarlo, y se dice en que Calístenes murió siendo prisionero en el año 327 a.C. Alejandro quedó cautivado por Rosana, hija de un señor batriano. Alejandro sigue haciendo cosas que van desalentando y desanimando a su ejército, dejando puertas abiertas para que estos soldados mismos se rebelen. Con esta Rosana Alejandro se casó con ella, siendo un movimiento político para poder poner fin a las revueltas que surgían en Batria, ya que Rosana era hija de un batriano.
Así cesó las revueltas y se sometieron a Alejandro bajo su dominio por ya tener una relación familiar. Después de esto, Alejandro quería conquistar Gandhra, India y Gedrosia. Ya Alejandro quería meterse en nuevos territorios, porque no estaba conforme con solo haber conquistado toda Persia. Alejandro avanzó en asalto hasta tomar el territorio de Masada. Luego se dirigió para enfrentar a Poros. El gran rey Poros era rey de Daura. Mas allí Alejandro enfrenta una de sus peores batallas. Por poco pierde esa batalla de Histaspes, ya que los elefantes del rey Poros por poco lo derrotan. Alejandro se enfrentó a una forma distinta de guerra, porque el rey Poros tenía maestrado una gran cantidad de elefantes. Le hizo frente a Alejandro y por poco pierde ante el rey Poros. Sin embargo, Alejandro ganó, aunque le costó muchas bajas en su ejército, siendo enfrentado, por así decirlo. Sin embargo, terminó ganando la batalla contra el rey Poros. Luego de esto, Alejandro aún quería seguir avanzando, sabiendo en que sus soldados estaban inconformes. Él quería conquistar India, porque según filósofos griegos antiguos, decían que allí quedaba el borde del mundo y Alejandro quería llegar hasta allá, para decir que había conquistado el mundo entero. Pero en el río Éufrates, que hoy se conoce como el Beraz, el ejército completo de Alejandro se amotinó, es decir, se negaron rotundamente. Así Alejandro no quisiera aceptar, ellos no estaban dispuestos a seguir batallando, y menos entrar a la India. Primero, estaban cansados. Segundo, querían volver a sus hogares a ver a sus familias. Y tercero, habían escuchado rumores de que los indios tenían grandes y gigantescos ejércitos y que estaban esperándolos en India. Por eso se negaron a avanzar. Alejandro estaba furioso en su pensamiento narcisista y no podía admitir que sus soldados de tanto tiempo que le habían sido fieles a él, ahora no quisieran seguir adelante, y no tuvo más remedio que dar vuelta e iniciar su regreso con su ejército. No podía seguir conquistando porque sus soldados se habían negado, exigiendo volver de nuevo a sus hogares. Aquí podríamos decir, en términos proféticos, que llegaba el fin del macho cabrío, que fue muy veloz, como lo dice Daniel capítulo 11, versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Recordemos la palabra repartido hacia los cuatro vientos. Será esto a otro reino diferente, y empieza el descenso del reino de Alejandro porque se tuvo que regresar en un viaje que le llevó 10 meses. Alejandro de camino iba conquistando otras ciudades. Entre esas cosas, en una de esas ciudades estaba en batalla, fue herido en el pecho y por poco muere. El ejército siguió su marcha para regresar a territorio griego. Al llegar a la costa, parte del ejército bajo el mando de Nearco abordó barcos e hicieron su regreso por mar por el Golfo Pérsico. Parte de su ejército inició su regreso en barcos al territorio griego, y Alejandro llevó el resto del ejército por el desierto de Gedrosia. Según los historiadores, dicen que Alejandro hizo una especie de castigo, porque su ejército no quiso seguir su ritmo de conquista, porque se negaron en seguir conquistando, siendo como una venganza de Alejandro, porque habiendo otros caminos más cortos y menos dolorosos, los llevó por el desierto de Gedrosia, donde muchos enfermaron y murieron. ¿Verdad o mito? Eso sucedió. Alejandro llegó de nuevo a Persépolis. Allí escuchó sobre los virreyes que él había dejado en las provincias. Estaban gobernando injustamente, enriqueciéndose ilícitamente. Alejandro, sin dudarlo, mandó a ejecutar esos virreyes y nombró nuevos en su lugar, que siguieron sujetos a su gobernación. Luego va a Susa. Allí organizó
matrimonios mixtos de oficiales macedonios con nobles persas y seguía haciendo cosas que los soldados no aceptaban. El propio Alejandro se casa con 2 princesas persas y también allí pagó toda la deuda a sus soldados para volver a tomar la confianza de ellos y conquistarlos. Pero en Opis los soldados volvieron a amotinarse ofendidos por su preferencia hacia las costumbres persas. Nuevamente Alejandro tuvo que enfrentarse a sus soldados porque seguían inconformes con las costumbres persas. Allí en Opis da un agudo discurso. El poder de Alejandro era la oratoria, donde conoce y convence a su ejército. Se reconcilia con ellos y pudo seguir adelante y llega a Ecbatana. Allí sucede una de las peores desgracias para Alejandro, según los historiadores, porque su más íntimo amigo, Hefestión, murió de una fiebre repentina. Según los historiadores dicen que Hefestión tenía una relación homosexual con Alejandro. No solamente eran amigos, sino que eran amantes. Otros historiadores dicen que no es así, sino que en las costumbres griegas y macedonias, los íntimos amigos se trataban con mucho cariño, donde habían besos, abrazos. ¿Verdad o mito? Algunos historiadores dicen que Alejandro tenía una relación homosexual con Hefestión, su mejor amigo. Después de la muerte de Hefestión, Alejandro se derrumbó. Pasó muchos días haciéndole duelo por la pérdida de su amigo. Luego regresa a Babilonia. Allí fue recibido por embajada de pueblos distantes que venían a reconocer su absoluto liderazgo. Habían etíopes, indios, europeos, lucanos, etruscos y granos. Todas partes de todos los lugares ya temían a Alejandro, porque ya era conocido por su ejército y sus conquistas. Entre otras palabras, venían a rendirse ante Alejandro. Pero mientras planeaba su próxima campaña hacia Arabia, desarrolló una fiebre repentina y murió días después, a los 32 años. Finaliza la carrera del macho cabrío del cuerno que el macho cabrío tenía entre sus ojos. Algunos historiadores dicen que pudo ser malaria, otros que pudo contraer cólera o tifus, pero otros dicen que Alejandro fue envenenado. Según la profecía bíblica, Grecia llegó a ser la potencia mundial desde el punto de vista de la nación de Israel, es decir, porque tuvieron una relación con el pueblo de Israel, sea bueno o sea malo. Israel era el punto central y estas naciones fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. En ese orden, Grecia es la quinta potencia en la sucesión de las potencias o gobiernos humanos, concerniente en la Biblia, teniendo como punto de viraje al pueblo de Israel. Para el año 328 a.C., las conquistas de Alejandro terminaron. Tuvo su cumplimiento toda la profecía concerniente a las conquistas de Alejandro. La parte restante de la visión de Daniel con respecto a Grecia y Alejandro tiene 2 puntos. Primero, que ya se cumplió con la muerte de Alejandro. Es la conquista del avance de la carrera del macho cabrío. Y la segunda, obviamente, es la decadencia del imperio después de la muerte de Alejandro. Y es así que en el año 323 a.C., siendo relativamente joven, Alejandro murió en Babilonia de 32 años. Tal como se había predicho, su imperio se dividió en 4 dominios, recordando la profecía en Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas, y de que en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Esas 4 cabezas fueron los reinos que Alejandro dominó en su dominación, al igual esas 4 alas que se esparcieron a los 4 vientos. Esos son los 4 imperios que menciona Daniel capítulo 11 y se dividen en 4 partes de un mismo reino. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.